Bienvenido todo el mundo a ese pequeño rincón de internet en el que hablamos sobre rendimiento deportivo, rendimiento físico y todo lo que engloba el deporte en sí. Así que si eres un apasionado del deporte y quieres saber más sobre este mundillo, este es tu sitio. Bienvenido a The Sport Fórmula Podcast. Cuantísimo tiempo, ¿no? Sin escuchar esta desafinada voz. Desde enero que subí el capítulo con Yello, no había subido ningún otro capítulo. Y os puedo asegurar que no ha sido por dejadez, ni porque me haya dejado de gustar hacer podcast. Ha sido por tiempo. Al final de temporada significa que todo se intensifica en el mundo del deporte y hay que elegir unos proyectos sobre otros. Y este proyecto de podcast pues toma mucho tiempo y no podía hacerlo como a mí me gustaba. Tampoco, o sea, lo podría haber hecho si hubiese subido cualquier cosa o me hubiese puesto a hablar de cualquier cosa que no me interesase, pero bueno, no es mi estilo y he preferido pues esperar, ahora final de temporada que todo se relaja, para hablar de las cosas que yo quiero y con los invitados que quiero. Que también durante la temporada, si yo tenía tiempo, muchos invitados no tenían tiempo y es todo muy difícil, así que perdonad la espera, pero ya volvemos a estar por aquí. Y como principio y como final de esta segunda temporada, se podría llamar, vamos a hablar de lo que se puede llegar a aprender en una temporada. Ha sido mi primera temporada 100% como profesional. Antes pues lo tenía que compaginar o con trabajo en un gimnasio o con trabajo en un colegio o con las dos a la vez. Juntar esa parte de la preparación física eh, con otra parte del mundo deporte, pero por suerte esta temporada he tenido la suerte de hacerlo 100% profesional y me parece que he sacado unas conclusiones de las que muchos deportistas, amantes del deporte, se pueden beneficiar. Y la primera de todas ellas, es un poco oscura, y es que sí, en este mundo hay gente mala. En el mundo del deporte, pues muchas veces la gente se olvida de que estamos trabajando con personas, que muchas veces estamos lejos de nuestra gente que queremos y de nuestros amigos, y se aprovechan muchas veces. En este caso me ha pasado a mí. Y esto lo hago no por lamentarme, porque lo pasado ha pasado. Lo hago para avisar a cualquiera de cuando vea algún indicio o que simplemente esté un poco desconfiante de la situación, que se aseguren de las cosas, porque como he dicho, la gente se aprovecha mucho. En este caso no estoy hablando ni de egos, ni de malos compañeros, ni de muchísimo menos, porque yo creo que eso es la parte más fácil de solucionar. He tenido la suerte de que el staff con el que he trabajado y los jugadores han sido súper profesionales, desde los chavales de 17, 18 años hasta el más veterano, pasando por los entrenadores, incluso el fisio que venía sin ningún tipo de experiencia, pues ha hecho lo que ha podido y bueno, todo el mundo ha sido bastante profesional en ese aspecto. En mi caso más particular ha sido que yo cuando firmé por el equipo de Nejo Basket, yo firmé con unas condiciones. Yo tenía pues un dinero, mi salario, tenía X comidas a la semana y iba a vivir solo en un apartamento para mí. Y cuando llegamos a Nejo, en Suecia, pues a 4.000 kilómetros de mi casa, nos encontramos con que pues ha habido un problema con los apartamentos y tenemos que compartir el fisio y yo 2 semanas el piso. Bueno, por 2 semanas no se nos caen los anillos. Pues 2 semanas se convierten en 2 meses, en 3, en 4. Sí, la promotora o no sé, el encargado de los pisos contacta con la agencia de los pisos y sí, está todo a punto, está todo a punto. No llegó una temporada entera compartiendo piso. A eso se suma que durante el mes de enero yo no vi ninguna comida, no recibí ninguna comida, las tuve que pagar yo todas, que por cierto no tengo ningún problema, pero sí he firmado unas condiciones, pues eh, he firmado unas condiciones. Eh, y todo esto sin ver, por supuesto, ninguna conversación. Entonces,
¿Qué pasa? Que la junta, los directivos, los principales directivos, pues aprovecharon que el fisio y yo, pues dentro de ser jóvenes, además estábamos, yo creo, lejos de nuestro país, y ya pues a los 2 meses ya no nos íbamos a volver porque no vamos a tener ningún equipo al que volver, pues ya aprovecharon y no, y no quisieron compensarnos ni hacer ningún esfuerzo por nosotros. Entonces, en ese momento, eh, me di cuenta de dos cosas. Me he dado cuenta de dos cosas, mejor dicho. Incluso hablándolo con tu mejor amigo, hablándolo con gente de confianza, cuando hay un tercero al que no conoces, incluso si ese amigo o cualquiera le conoce, si vas a firmar un contrato, que todo esté al detalle. Pero al detalle es al detalle. Dirás, Sergio, qué exagera. Al detalle. Porque yo en el contrato, por supuesto, tenía que firmado que tenía un apartamento. Pero en ningún momento ponía que era un apartamento para mí solo. Ponía que yo tenía un apartamento amueblado. Bueno, todo esto en inglés como a free rent apartment. O sea, no tenía que pagar nada. Pero, claro, no ponía que a free rent apartment only for me. O sea, y al final pues han aprovechado mucho. El tema de las comidas, pues es verdad, yo creía que lo había firmado cuando que en el contrato aparecían las comidas, pero se me pasó completamente. Y, y eso, o sea, que todo tiene que ir firmado y al detallísimo, de verdad, porque en el mundo del deporte están tirando siempre, bueno, siempre. Me han dicho varios compañeros que no es la primera vez que pasa. Entonces, pues mira, yo he sido el último que ha caído en estas trampas. Entonces, pues si puedo evitar con esto que alguien más caiga, pues con este pequeño consejo, que parece obvio, pero todo tiene que ir firmado al detalle. Dentro de esta situación también quiero aclarar que te puedes enfrentar a dos situaciones. Y la primera es dejar de trabajar o volver a tu país. Creo que sería completamente lícito. De hecho, el entrenador me dijo, oye, si quieres dejar de trabajar, lo entiendo perfectamente. Estas no son las condiciones por las que viniste. Y si lo llego a saber, no te habría llamado. Entended que no me lo dijo por mi trabajo, o quiero entender yo que no me lo dijo por mi trabajo, sino porque creía que estas no eran condiciones de haber engañado a nadie. Entonces tienes dos situaciones, la de dejar de trabajar o la de trabajar y que esto afecte lo menos posible a tu equipo y a ti como profesional. A lo mejor yo he sido muy tonto, he sido muy buena gente, parece que me estoy tirando flores, pero a lo mejor he pecado de eso, pero yo en ese momento en lo que pensé fue, volver no me va a servir para nada. Lo único que puedo intentar hacer ahora mismo es intentar hacer lo mejor posible mi trabajo, incluso cuando el equipo no está... bueno, el club, porque el equipo fue perfecto. El club no está cumpliendo. Intentar cumplir yo y, y ayudarme a mí mismo. Eso indirectamente ayudaría al club, pero yo durante la temporada en ningún momento he querido trabajar ayudando al club. En todo el momento, indirectamente pues al final sí, pero en todo momento mi objetivo ha sido mejorar yo como profesional y ayudar al equipo. Luego pues dejé de hacer cosas por el club, pues estaba con la preparación física del equipo de desarrollo, lo dejé por completo, me centré solo en el primer equipo, tampoco hay que ser excesivamente bueno, creo. Pero eso, quiero que reflexionéis y me lo escribáis por redes sociales o lo que sea, si creéis que fui demasiado bueno y demasiado tonto, me tendría que haber vuelto, no sé, de verdad, me gustaría saber la opinión de la gente. Pero eso, al final yo creo que apostar por uno mismo incluso cuando no tienes apoyo es la opción correcta y es lo que hice. Y si alguna vez pues alguien que está escuchando esto cae en una de estas trampas o engaños, pues que sepa que incluso dentro de lo malo siempre está lo bueno, que es pues seguir trabajando no por el club, no por tus jefes, no por
el equipo, si es que hay algo malo, por ti mismo. Porque apuestas por ti, no apuestas por el club ni por nada. Cada vez que intentas hacer algo mejor, o sea, dejando el dinero aparte, te está describiendo a ti como un buen profesional, o al menos es como yo creo. Dicho esto, el segundo punto del que quería hablar es que me he dado cuenta de realmente lo importante que es el trabajo del día a día de un deportista. Y estoy hablando desde un profesional hasta alguien en formación. ¿Por qué va esto? Porque tuve una conversación con un jugador sobre ganar. ¿Vale? La final del equipo en el que estaba yo, pues aspirábamos a estar entre los cuatro primeros como un objetivo ganador. Al final quedamos sextos. Pues empezamos de 0-6 la temporada y la terminamos demasiado bien, el segundo mejor récord del país. Pero quedamos sextos al final por Averás. Pues tuvimos que dar sextos. Y bueno, la conversación con este jugador que os decía antes, que doy más vueltas que una peonza, es que es ganar en el deporte. Porque claro, ganar, él me decía, había jugado en Estados Unidos, en España, dice, yo llevo pues 18, 13 años, me dijo desde los 18, bueno, 13 años jugando al baloncesto y no he ganado nunca. Y claro, yo pienso y digo, yo tampoco he ganado nunca. Bueno, ascendí a Le Plata, pero el resto de temporadas, desde jugador hasta ahora como preparador físico, primero, no he quedado nunca. Nunca, ni cuando ascendimos a Le Plata, quedamos cuartos, creo. Entonces, me hizo reflexionar mucho joder, si el deporte va de ganar y nunca he ganado, ¿por qué sigo haciendo lo que hago? Y eso me hizo darme cuenta en que realmente el premio del deporte está en la constancia y en el trabajo del día a día. Porque lo dicho, el deporte va de mejorar, el deporte va de ganar, por supuesto, pero el deporte va sobre todo de superarse a uno mismo. Es decir, el equipo que pues su mejor récord ha sido siempre sexto, séptimo, octavo, que el equipo ese haya quedado sexto luchando por el cuarto puesto durante la temporada, en sí ya es ganar. Pero no ganar porque, bueno, pues has quedado cuarto. No, es ganar porque el trabajo de día a día te ha llevado a ese cuarto puesto. ¿No? Como decía Kobe, lo de It's not about the destination, it's about the journey. Y es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque si eres deportista y estás escuchando esto, no vas a ganar nunca. Bueno, perdón, casi nunca. ¿Vale? Pero lo que te vas a llevar día a día, y no solo a final de temporada, es el trabajo diario y lo que has desarrollado tú como jugador y como persona. Eso es la mayor victoria que un deportista se puede llevar, sin duda. Y si encima esto va acompañada de una victoria deportiva, pues apaga y vámonos. Pero lo dicho, a mí a lo mejor es que soy un perdedor, pero en baloncesto nunca he quedado primero en competiciones serias, digamos. En otro deporte que hiciese, por ejemplo, en judo, jiu-jitsu, nunca competí, de hecho. En tenis de mesa sí que tengo algún trofeo bueno, pero o sea, federado y todo. Pero siendo el baloncesto el deporte en el que menos he ganado, es el que más me ha apasionado porque es el que más me ha construido como persona y el que más me ha hecho mejorar como deportista. Mucho más que el tenis de mesa, en el que ya os digo, tengo campeonatos de comunidad, de España. De todo esto, pues no me sirvió. Me quemó más que servirme. Y aunque deportivamente haya sido mejor en tenis de mesa que en baloncesto, creo sinceramente que donde más he ganado a nivel personal y profesional es en el baloncesto, cuando, repito, no he ganado casi nunca. Entonces, lo dicho, realmente valora tu trabajo día a día, valora
tus pequeñas victorias de llegar a tocar la red cuando no llegabas, de meter 2 puntos, de ir cada día al gimnasio, esos son las auténticas victorias que a ti te van a servir. Y hablando de esto de ir al gimnasio todos los días, relativamente todos los días, también me he dado cuenta de, no es por tirar flores a mi campo, de lo importante, lo realmente importante que es una base de preparación física para un deportista. O sea, de verdad, qué barbaridad de diferencia había entre los jugadores de este equipo profesional que venían de universidades de Estados Unidos, de haber practicado muchos deportes cuando eran pequeños, de haber contado con preparadores físicos desde la formación. ¿Qué diferencia con ellos con los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, que solo habían practicado baloncesto y preparación física, pues la justa para no cagarse encima, digamos? O sea, qué absoluta barbaridad. Y no estoy hablando ni a nivel de técnica de los ejercicios, ni a nivel de fuerza, que también estoy hablando a nivel de movimiento, de desplazarse por el campo, de rendimiento humano, que diferencia. O sea, no os hacéis una idea de realmente ahora lo que valoro un buen trabajo de preparación física en la formación. Sé que, por ejemplo, en este campo, Pepe Mateu, Basketball Strength and Movement, está haciendo un gran trabajo ahora que ha sacado un curso de Foundations. Y de hecho ahora cuando ahorre un poquito me apuntaré, Pepe. Pero tengo que ahorrar un poco para pagar cosas. Pero no, de verdad, o sea, qué importancia es la base en la preparación física en la base. Os voy a poner un ejemplo. 2 jugadores misma edad, uno solo había hecho baloncesto durante toda su vida, ¿vale? No había hecho más deportes. El otro había jugado al fútbol, floorball, bueno, un hockey corriendo muy famoso en Suecia, baloncesto también, los dos en el mismo equipo, misma edad, profesionales ambos. ¿Qué pasa? Que el que había hecho solo baloncesto, su preparación física había sido nula, porque venía de un club, pues este club que no tiene en cuenta la preparación física, no la valora. Pues claro, yo hablé con el preparador físico anterior, que se lesionaba cada 2 por 3, que enfermaba muchísimo, y yo llego a la temporada, primero que hace, a los 3 meses, ¡pum!, se lesiona. Pero pues se hace un esguince de tobillo, que ya tenía un historial preocupante, se hace un esguince de tobillo, a las 2 semanas o así le recuperamos y ya no se lesionó hasta final de temporada, en la que se volvió a lesionar el tobillo. Sinceramente creo que el cambio de la temporada pasada a esta no ha sido directamente mi trabajo, ha sido que durante los últimos 2-3 años ese jugador ha contado con preparación física. O sea, y además él lo hablaba, decía, joder, bueno, ahora hacía mates a 2 manos, alley-oops, cuando antes ni llegaba. Y yo creo sinceramente que ha sido por la consecución de ese trabajo de preparación física que le ha permitido estar más tiempo en la pista, porque conmigo solo se ha lesionado 2 veces, pero sé que con el anterior preparador físico me decía, es que no está en pista, o sea, se lesiona cada 2 por 3. Y claro, pues empiezas a ver el porqué. Nunca había tenido esa preparación física, nunca había hecho otro deporte que no fuese baloncesto, a nivel, con volumen, no ir a jugar una pachanga abajo al parque, sino me refiero a con un volumen considerable para generar adaptaciones. Y claro, pues este jugador que estaba lesionado lo comparas con otro de la misma edad, que este que había hecho fútbol, floorball y baloncesto, que había tenido preparación física porque había estado en un club que valoraba esta parte, y no es que solo no se lesionase, es que pasó de ser el número 12 de la rotación a ser el alero titular del equipo. ¿Por qué? Porque no se lesionaba. La única vez que nos dio un susto fue un pequeño esguince de tobillo que el fisio lo estaba tratando y dijo, no, me siento perfectamente. O sea, ha sido un susto. Volvió, pum. Es el único susto que nos dio. Y claro, pues les pones a comparar,
¿por qué si uno tiene la misma edad, misma altura, misma fuerza, digamos, en el gimnasio? O sea, podrían levantar lo mismo. ¿Por qué uno se lesiona cada 2 por 3 y el otro te da sustos y encima tiene este progreso que le permite estar tanto en pista que termina siendo titular? Pues al final comparas y dices, claro, es que la base que ha tenido este tío de preparación física durante la temporada es 200.000 veces mejor que este tío que ha tenido una preparación física nula durante su desarrollo. Y repito, no es a nivel de este es mejor, este es peor, es a nivel de este puede estar en pista sano y este no. Simplemente por esa diferencia de la preparación física. Y un aspecto que me gustaba mucho de los colegios en Suecia es que tenían en educación física, les enseñaban a ir al gimnasio. O sea, en nuestro gimnasio, en el gimnasio de Nejo Basket, no me acuerdo, diciembre, enero, febrero, estos meses, cada hora o así, pues venía una clase de niños de diferentes edades y el profesor les enseñaba a hacer cosas en el gimnasio. Muchas de ellas mal ejecutadas o raras, pero bueno, esa etapa que nosotros, por ejemplo, aquí en España tenemos a los 18 años, que empezamos súper tarde en el gimnasio, esa etapa de 18 años de hacer mal las cosas, de hacerlo sin corregir, de hacer de novatos, ellos lo están teniendo con 12, 13 años bajo la supervisión de una persona que no es especialista en el campo ni del gimnasio, ni de la hipertrofia, ni del rendimiento, pero una persona que sabe sobre movimiento y sabe sobre ejercicio. Entonces, esa base que ellos están empezando a tener es muchísimo mejor y va a ser muchísimo mejor que la que van a tener otros países por esa mínima diferencia. Entonces, deportistas, valorad realmente el trabajo de un preparador físico. O sea, lo digo, no a nivel de que saltéis más o saltéis menos, sino a nivel de vuestra salud. Y por último, me gustaría recalcar como última reflexión lo realmente importante que es saber disfrutar, no, que el deporte sea tu pasión. Si te quieres dedicar a nivel profesional, por supuesto. Porque es un mundo muy sacrificado en el que la gente aparece y desaparece. O sea, tú puedes estar a 10.000 kilómetros de tu casa, que has dejado a tus amigos, a tu familia, a la posible novio que ibas a tener, la dejas atrás para estar a 10.000 kilómetros de tu casa y a los 2 o 3 meses, ¡pum!, te cortan y desapareces. Y es jodido, o sea, la facilidad con la que se sustituyen a las personas en el mundo del deporte es apasionante. A mí que me ha tocado vivirlo desde dentro. Yo qué sé, empiezas a establecer pues relaciones con los jugadores, empiezas a hablar con ellos, preocuparte por ellos y de repente un día un jugador con el que te llevas bien, ¡pum!, fuera, desaparecido. Le hemos cortado, hemos traído a otro. Hostias. Claro, y tú ni pinchas ni cortas, pues de un día para otro te han ese vínculo, por decir así, te lo han cortado. Y ya por no hablar de que pierdes la noción del tiempo. Porque tú cuando eres pequeño, vale, sí tienes lunes, miércoles y viernes, más un partido los domingos, vale, pero cuando eres profesional tienes partidos los martes, los viernes, la siguiente semana tienes un partido miércoles, domingo, pierdes la noción del tiempo, muchas veces te toca entrenar y trabajar los 7 días de la semana, y es un mundo muy sacrificado. O sea, al final ya las relaciones personales son súper volátiles. La noción del tiempo que tienes muchas veces está muy alterada y eso te crea un descontrol a nivel de cabeza bastante tocho. Luego, bueno, las condiciones de muchas veces no tener vacaciones, porque si juegas 2, 3 competiciones, olvídate de tener vacaciones. Navidades, nosotros porque nos eliminaron de la Copa, pero si no hubiésemos seguido jugando hasta en Navidades. Entonces no vas a tener esas vacaciones. Mi caso profesional ahora mismo es que estoy en paro. O sea, claro, porque tú a lo mejor entras en un trabajo y tú firmas por 12 meses, ¿no? Tú firmas desde que empieza la temporada hasta, bueno, cuando se acaba el contrato, que a lo mejor es 2, 3 temporadas, pero en mi caso que era de esta temporada,
yo he estado trabajando 9 meses y ahora tengo que estar en paro. O sea, estoy ahora mismo sin trabajo, por decir así. Entonces, y estoy diciendo ahora un poco de basura sobre el mundo del deporte, y es un mundo que a mí me apasiona, visto desde dentro, me encanta, ojalá poder dedicarme a esto el resto de mi vida, pero como consejo y como reflexión creo que realmente tienes que ser un apasionado del trabajo diario, del superarte día a día, y del que ese deporte al que te quieres dedicar sea tu pasión, para dedicarte a él, porque, repito, es un mundo súper sacrificado en el que muchas veces las personas ni cuentan. Pero repito, es un mundo maravilloso, súper bonito, súper sacrificado, y todo aquel que pues quiera más consejos sobre esta parte oscura del deporte, pues que me lo diga, que intentaré ayudar en lo máximo posible. Pero sí, o sea, esto que te decía tu madre de cuando salías de un partido enfurruñado porque lo habías hecho mal o porque porque habíais perdido, eso de ¿te lo has pasado bien? Esa pregunta es la más importante que te van a hacer. O sea, más allá de si crees que has jugado bien, de la pregunta más importante que te puedes hacer después de un partido, después de un día de entrenamiento, después de cualquier cosa, es si te lo has pasado bien. Si realmente eso que has hecho te ha gustado, si realmente ese es el mundo en el que quieres vivir, un mundo, como he dicho, de trabajo diario, de muchísimo sacrificio, porque si no, ya te digo, para jugar una pachanga los domingos no hace falta tener esa pasión. Para dedicarte a este mundo, creo que realmente es muy necesaria. Cuanta más pasión tienes, más lejos llegas. Entonces, esas han sido mis reflexiones de este final de temporada. Espero que os hayan gustado. Por supuesto, cualquier cosa a través de las redes sociales, de Instagram, de sergiorojas.coach. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, ya con un invitado. Volvemos al podcast, volvemos con The Sport Fórmula Podcast, y ha sido un auténtico placer abrirme y contaros un poco mis reflexiones después de un año como preparador físico profesional. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.